Imagina un pueblo perdido en el centro de México, un lugar donde cada cierto tiempo alguien desaparecía sin dejar rastro. Jóvenes que salían de sus casas buscando trabajo, promesas de una vida mejor y que nunca regresaron. Detrás de esas desapariciones estaba una familia. No eran políticos ni narcotraficantes, eran 4 mujeres. Mujeres que, según muchos, eran la encarnación misma del mal. O quizá no. Hoy exploraremos la verdadera historia de las Poquianchis, el caso de trata, prostitución y asesinato más atroz en la historia moderna de México. Hola, soy La Franca y esto le pasó a alguien como tú. Todo comienza en el México de los años 40, un país intentando modernizarse tras la revolución, pero donde en los pueblos pequeños reinaba la pobreza, el machismo y la impunidad. Ahí nacieron las hermanas González Valenzuela, Delfina, María de Jesús, Chuy, Carmen y María Luisa. Su origen era incierto. Algunos dicen que eran de Guanajuato, otros del Salto de Juanacatlán, en Jalisco. Pero donde realmente crecieron fue en San Francisco del Rincón, Guanajuato. Su padre, Isidro Torres, trabajó como policía rural y juez de acordada, primero en Santa Ana, Catlán de Juárez, y más tarde en San Francisco del Rincón. Tenía fama de ser un hombre rígido, violento y obsesionado con la moral. Según una de las versiones más repetidas, aunque no del todo confirmada, el cambio de residencia no fue casual. Isidro habría matado a un hombre durante una discusión, lo que lo obligó a huir junto a su familia. Para evitar represalias o incluso la cárcel, se dice que adoptaron un nuevo apellido, González. Por eso, el apellido Torres no aparece en registros oficiales vinculados al caso. Aunque también existe otra posibilidad, que el apellido González fuera el verdadero desde el inicio y que la versión de Torres haya surgido de la confusión o del intento de borrar el pasado. Sea como sea, esta disyuntiva en la identidad del padre refleja desde el principio el velo de misterio y secretos no resueltos que rodearía a toda la familia. Su madre, Bernardina, era una mujer profundamente religiosa, sumisa y atrapada en una familia marcada por el abuso. De 12 hijos, solo sobrevivieron 4, que son precisamente las hermanas objeto de este video. Estas mujeres crecieron en un ambiente de violencia brutal y constante. Golpes, humillaciones, miedo, cada día era un infierno y quizás ese infierno fue el que después replicaron. Todas las hermanas buscaron escapar de casa lo antes posible. Algunas se casaron jóvenes, otras simplemente huyeron. En 1938, Carmen abrió una pequeña cantina en El Salto, junto a su pareja, Jesús Vargas. Poco después, Delfina dio un paso más allá. Abrió su primer burdel clandestino, habilitó 3 cuartos y contrató a varias mujeres para ofrecer sus servicios. Pues a pesar de que la prostitución era ilegal, la corrupción lo permitía todo. Aquel burdel cerró tras un tiroteo en 1941, pero lejos de rendirse, aprendieron. Ese fracaso les dio las herramientas para perfeccionar su modelo. En San Juan de los Lagos, Delfina abrió un nuevo burdel, el Guadalajara de Noche, con permisos obtenidos de forma turbia. Poco tiempo después, María se unió al negocio, abriendo su propio burdel en San Francisco del Rincón, al que le puso el nombre de El Poquianchis, lugar que terminaría marcando una época de horror. Las hermanas operaban como una verdadera empresa criminal. Delfina dirigía, Carmen cocinaba y llevaba las cuentas, Luisa manejaba la caja, María administraba el local. Nada se dejaba al azar. A cada trabajadora se le anotaban todas las deudas: comida, ropa, maquillaje, hospedaje. Todo era cobrado. Todo servía para mantenerlas atrapadas. Años más tarde, Carmen falleció y Luisa, alejándose del negocio familiar, comenzó a rentar aparatos de cine y a proyectar películas en distintas localidades. Algunas jóvenes eran vendidas, otras engañadas con falsas promesas de trabajo. Iban de pueblo en pueblo cazando a las más jóvenes, muchas de ellas de 12, 13 y 14 años. Prometían empleo como cocineras o empleadas domésticas, meseras, bailarinas o ayudantes en restaurantes. Las familias, sumidas en la pobreza, entregaban a sus hijas sin cuestionar, con la esperanza
de que les fuera mejor, pensando que hacían lo correcto y después simplemente las olvidaban. En 1935, Delfina recibió una visita que marcaría un antes y un después en su forma de operar. Fue contactada por una regenteadora conocida como María, la Cucha, quien no venía a hacer un trato cualquiera. Le ofreció venderle mujeres, muchas. No se trataba ya de conseguir una que otra chica de pueblo, ni de arreglos aislados con jovencitas engañadas. Era a otra escala, otro nivel. María le ofreció un flujo constante de mujeres, lo que transformó un negocio pequeño y clandestino en una red de explotación organizada y rentable. A partir de ahí, el negocio de Delfina cambió para siempre. Ya no solo administraba burdeles con unas cuantas mujeres, empezaba a construir un verdadero imperio, sostenido sobre el dolor, la esclavitud y el silencio cómplice de muchos. Al ingresar a uno de los prostíbulos, eran aleccionadas y preparadas para ejercer la prostitución. Muchas veces ello implicaba que fueran golpeadas y violadas por el chofer de las poquianchis, más como iniciación que otra cosa. Además, se seguía una serie de pasos que María llegó a relatar de la siguiente forma. Lo primero que hacía Delfina con sus adquisiciones era tratar de quitarles la pinta de rancheras tímidas. Algunas de las más experimentadas les enseñaban a maquillarse, pintándoles de rojo los labios y líneas negras en los ojos, a ponerse moños en el pelo y vestidos llamativos y con escote. Bien pronto se acostumbraban a esa vida, porque por poco que ganaran, era mejor que nada. Comían bien y aprendían nuevos modales. Mejor dicho, las convertían en un producto más. Pero no solo se dedicaban al trabajo sexual. Cada una de ellas tenía una ocupación extra que podía hacer antesala y revisar que los hombres que establecían relaciones con ellas no estuvieran enfermos, ser la encargada de cantina, de revisar a las mujeres, de contar la cerveza o de cobrar los ratos. Si en algún momento alguna intentaba escapar, era la oportunidad perfecta para las poquianchis, pues el castigo se volvió un espectáculo, una advertencia para el resto. Las golpizas eran comunes, al igual que los encierros durante días sin comida, agua ni baños, por lo que si ellas se hacían en el piso, eran nuevamente golpeadas de formas absurdamente brutales. Las torturaban obligándolas a arrodillarse en el suelo con ladrillos sobre su cabeza, entre otras muchas cosas que no puedo nombrar porque limitarían el video. Se decía que, en algunos casos incluso, llegaban a quitarles la vida frente a las demás solo para sembrar más miedo. El burdel principal estaba ubicado en un lugar llamado Rancho Elán, cerca de San Francisco del Rincón, Guanajuato. Desde afuera parecía un rancho normal, pero por dentro estaba diseñado para mantener bajo control a las mujeres. El rancho tenía habitaciones para las jóvenes, muchas veces sin ventanas, oscuras y cerradas siempre con candado, cuartos para los clientes, espacios para encierro o castigo y finalmente una zona que sirvió como cementerio. Por otra parte, también existieron otras realidades. No todas las mujeres llegaron a estos burdeles completamente engañadas o forzadas. Algunas, ya atrapadas en ese mundo, iban de un lugar a otro buscando mejores condiciones, casi como quien cambia de jaula, tratando de encontrar una con barrotes más amables. Hubo quienes incluso se ofrecían voluntariamente, no porque quisieran esa vida, sino porque era lo único que parecía quedarles. Un acto desesperado en un entorno que no les daba muchas opciones para sobrevivir. Años más tarde, María, una de las hermanas, relató un caso que según ella ocurrió 6 años antes de su captura. 2 jovencitas llegaron a su burdel desde Ciudad Juárez buscando trabajo. Eran tan jóvenes que María afirma haberles advertido que la oficina de salubridad no aceptaba menores de 21 años, pero las chicas insistieron, asegurando tener experiencia. Lo más probable es que, como muchas otras, mintieran sobre su edad y su identidad para poder ser aceptadas. Según su testimonio, María intentó deslindarse, diciéndoles que fueran a tramitar su tarjeta sanitaria, creyendo genuinamente que se las negarían, pero el encargado de salubridad, claramente consciente de que eran menores de edad, las aprobó de todos modos, exigiendo solamente una fotografía para completar el trámite. Es más, incluso justificó su decisión diciendo que el taxista ya las había llevado a varios prostíbulos, pero no les gustaron. El de María estaba arregladito y limpio, con basecamas y colchas de peluche en cada cuarto, por eso se quedaron ahí.
Este testimonio revela 3 cosas cruciales. Primero, sí, muchas veces eran las propias madrotas o regenteadoras quienes obligaban a las chicas a mentir sobre su edad para mantenerlas en el negocio. Y no, esto no es una defensa de su conducta en absoluto. Pero también hubo casos donde por voluntad o por desesperación, las propias jóvenes mintieron buscando desesperadamente una forma de ingreso. Y tercero, y quizás lo más preocupante de todo, las autoridades no solo lo sabían, lo permitían. Médicos, encargados de salubridad, policías y funcionarios no detuvieron nada. Al contrario, lo avalaban, lo facilitaban y hasta se beneficiaban de ello. Esta historia permite entender con mayor claridad cómo funcionaba la red completa. No era solo un negocio manejado por mujeres sin escrúpulos, era un sistema perfectamente engranado. Pero eso no era todo. Muchos de esos funcionarios no solo protegían el negocio desde sus escritorios, también eran clientes frecuentes de los burdeles. Usaban los servicios sin pagar un solo peso y cuando surgían conflictos con otras autoridades intervenían directamente para proteger a las hermanas. María relató que fue un funcionario quien le consiguió la casa de asignación que administró durante años y en el caso de Delfina fue nada menos que un alcalde quien le rentó 2 locales perfectamente acondicionados para instalar una cantina y un burdel, además de otorgarle el permiso oficial para vender alcohol desde 1941. Ahora bien, en medio de esa oscuridad, algunas llegaron a percibir, si es que se puede decir de alguna manera, ciertos beneficios dentro del sistema. Una especie de bienestar precario que paradójicamente nunca habían conocido fuera del burdel, lo que hizo que se formaran lazos más personales. Por ejemplo, Delfina y María ayudaron a Guadalupe y Juana Moreno. Una de ellas recibió 300 pesos para poder enterrar a su mamá y más tarde terminaron siendo encargadas y administradoras de uno de los burdeles. Otra mujer, Lucila Martín, también recibió dinero para recuperar a su hijo que había dejado con una conocida en Irapuato. Y Adela Mancilla incluso le pidió a María que fuera madrina de su hija, lo que generó una relación más cercana, casi como de familia. Pero todo tenía un precio. Esas ayudas eran parte del control, un método para generar lealtad disfrazada de agradecimiento. Era un sistema de te doy, pero me debes. Las poquianchis ofrecían lo básico para sobrevivir, pero a cambio se quedaban con todo y más. Pues en muchas ocasiones obligaban a sus favoritas a asesinar a compañeras inservibles, según dijo una de ellas. Todas eran convocadas para matar a patadas a las enfermas y recordó a una en especial, una chica muy joven que había quedado paralítica por un aborto clandestino y falta de comida. Y es que así no quisieras hacerlo, todas estaban en una situación sumamente difícil, en donde lo principal, más que cualquier otra cosa, era sobrevivir. Otras relataron que cuando alguna quedaba embarazada, los bebés eran desvividos al nacer, expuestos al fuego con petróleo y basura, luego eran enterrados como si no fueran nada. Todo comenzó a desmoronarse en 1962, cuando el gobernador de Guanajuato prohibió la prostitución organizada. Las hermanas trasladaron a muchas chicas a Guadalajara, al último burdel que manejaba Delfina, pero una denuncia fue suficiente para que el lugar fuera clausurado. Y eso fue solo el inicio. Pronto salieron a la luz todas las atrocidades, las balaceras, la corrupción, los desvivimientos y las decenas, quizás cientos de vidas destruidas. En el mundo oscuro donde se movían las hermanas González Valenzuela, los vínculos con pistoleros, proxenetas, judiciales y funcionarios corruptos eran parte del día a día. La venganza, el soborno y la impunidad eran casi rutina. Pero todo comenzó a desmoronarse tras un hecho violento que lo cambió toda. Durante una balacera entre el hijo de Delfina y un grupo de policías, el joven murió y un sargento resultó herido. El incidente desató una ola de presión contra las hermanas. Las autoridades, que hasta entonces habían sido cómplices o indiferentes, comenzaron a acosarlas y eventualmente clausuraron uno de los principales burdeles, el famoso Guadalajara de Noche. Al mismo tiempo comenzaron a implementarse medidas abolicionistas. Esto significó que tanto para las pupilas como las
las madrotas se quedaron literalmente sin trabajo, en la calle, de un día para otro, sin ingresos, sin protección y ahora con órdenes de aprehensión en su contra. Tras el cierre de sus burdeles y el acoso policial, Delfina decidió huir a Guadalajara, pero María se quedó a cargo de las pupilas que ahora estaban sin ingresos y sin lugar a dónde ir. Fue entonces cuando tomaron una decisión desesperada. Se mudaron clandestinamente a una casa clausurada en Guanajuato y más tarde se establecieron en el rancho de San Ángel. Al principio las hermanas usaron el dinero que les quedaba para mantener a las mujeres que seguían con ellas, pero pronto se cansaron de sostenerlas. Las raciones de comida empezaron a reducirse drásticamente. Algunas sobrevivientes recuerdan que les dejaban apenas unas tortillas embarradas con una cucharada de frijoles. Y aquí las versiones empiezan a variar. Según los testimonios de algunas víctimas y reportes de la época, algunas mujeres murieron por enfermedades derivadas de la desnutrición, mientras que otras fueron asesinadas a golpes por sus propias compañeras bajo las órdenes directas de las poquianchis. Por supuesto, las hermanas negaron todo, afirmaron que muchas murieron por accidente o por riñas entre ellas, pero no por órdenes suyas. Lo que sí está claro es que durante este encierro hubo muertes, escapes, entierros clandestinos y un grupo de mujeres que logró sobrevivir hasta el final. Todo cambió gracias a una denuncia. La familia de una joven desaparecida levantó una alerta que finalmente llevó a las autoridades a investigar a fondo. El lunes 13 de enero de 1964, la policía cateó la casa de Guanajuato y el rancho de San Ángel. Lo que encontraron ahí fue espeluznante. En total, 11 mujeres fueron encontradas con vida. Habían estado encerradas, desnutridas, algunas al borde de la muerte. Sus nombres quedaron registrados: Teresa Ruelas García, Gloria Morales Flores, María Mejía Jiménez, María Altagracia Soberano Valdivia, Ernestina Mercado Juárez, María de Jesús Bejarano Velázquez, Manuela Mejía Tovar, Carolina Ortega Martínez, Lucila Martínez del Campo, Nicolasa Vázquez Domínguez y María Trinidad Hernández. Pero también se hallaron restos. 8 mujeres muertas fueron identificadas: Santa, Graciela, María Rosa, María, Flor, Ernestina, Berta e Irma. Las hermanas Delfina y María fueron arrestadas pocos días después. El proceso judicial comenzó oficialmente el lunes 20 de enero de 1964, cuando ambas rindieron declaración ante el juez Timoteo Lozano. En sus primeras declaraciones, Delfina y María se culparon mutuamente. Ambas aceptaron que muchas mujeres murieron en sus casas, pero aseguraron que fue por accidentes o por riñas entre ellas, como les había comentado anteriormente. Negaron haber secuestrado o golpeado a nadie y dijeron que enterraron los cuerpos porque no tenían dinero para sepultarlas de forma legal. Pero los testimonios de las víctimas contaban otra historia completamente diferente. Hablaron de engaños para reclutarlas, de abusos, violaciones, golpizas, explotación, hambre y también de cómo eran castigadas por las propias pupilas de confianza de las González. 5 mujeres fueron identificadas como sus principales cómplices dentro de los burdeles: Aela Mancilla Alcalá, María Guadalupe Moreno Quirós, Ramona u Obdulia Gutiérrez Torres, Esther Muñoz Nava, María o Guillermina Ramos Arechiga. Ellas no solo vigilaban, también golpeaban y hasta enterraban los cuerpos por orden de las poquianchis. Pero la red era más grande. Había choferes y mozos que transportaban a las mujeres, cuidaban las casas y se encargaban de los entierros, entre ellos Francisco Camarena García, Salvador Estrada Bocanegra, Enrique Rodríguez Ramírez, José Facio Santos. Y lo más alarmante, también había militares implicados. Según las declaraciones, estos soldados vigilaban los burdeles, evitaban fugas y ayudaban a ocultar cadáveres. Antonio González Muñoz, Jesús López Alfaro, José Valenciano Tadeo y Hermenegildo Zúñiga Maldonado. Con toda esta información, el juez giró nuevas órdenes de aprehensión. A partir de ese momento comenzaron los careos, los interrogatorios cruzados y la recopilación de pruebas. Cada uno trató de culpar al otro, pero todos coincidían en algo: las responsables principales eran Delfina y María González Valenzuela. Después de meses de audiencias, careos y testimonios desgarradores, el 15 de octubre de 1964, el juez de San Francisco del Rincón
dictó sentencia. Delfina y María González Valenzuela fueron condenadas a 40 años de prisión. Luisa, la tercera hermana, recibió una pena de 27 años. Los delitos: homicidio calificado, secuestro, asociación delictuosa, lenocinio, violación sexual, lesiones, corrupción de menores, encubrimiento, violación a las leyes de inhumación y amenazas cometidas en agravio de múltiples personas. Además, los cómplices recibieron condenas entre 6 y 35 años de cárcel y se ordenó una multa de más de 800.000 pesos para la reparación del daño. Pero el caso no terminó ahí. En 1968, las hermanas promovieron un amparo ante la Suprema Corte de Justicia, alegando que no habían valorado correctamente sus derechos y que el juez había ignorado atenuantes que podían haber reducido sus penas. El proceso fue largo, tardó 6 años. Finalmente, en 1974, la Corte resolvió: Delfina y María recibirían protección legal solo en lo relacionado al delito de inhumación clandestina y se eliminaría el cargo de amenazas, pero su sentencia no fue reducida. Luisa, en cambio, sí fue beneficiada. Se le eliminó el cargo de encubrimiento y en 1981 se le redujo la pena de 27 a 23 años. Pero para entonces la historia ya era otra. Delfina murió en la cárcel antes de cumplir su condena. Luisa perdió la razón. Se decía que no reconocía a nadie. María fue la única que terminó su sentencia lúcida, aunque en completo aislamiento. Las casas de las Poquianchis fueron abandonadas, saqueadas y olvidadas por las autoridades, mientras el país entero intentaba borrar el escándalo de su memoria. Pero lo cierto es que ellas no actuaron solas. Fue un sistema entero, funcionarios, médicos, policías, militares, vecinos, el que permitió, protegió y se benefició del infierno que construyeron. Ahora quiero hablarles de la otra versión. En 1964, la revista Alarma explotó el caso como dinamita mediática. Publicaron artículo tras artículo, recreando el discurso jurídico, pero con un tono claramente amarillista, con titulares que parecían salidos de una película de terror. Jamás la ley había conocido la perversidad humana en su grado más bajo y canalla. Las Poquianchis han roto todas las barreras de la inmoralidad, del delito y las bajezas humanas. Las Poquianchis, hermanas del diablo, y otros aún más escalofriantes como: se pide que se les queme en leña verde, que se les destace, que se les amarre a un caballo y se les descuelle. Y así, con puro morbo, miedo y escándalo, se fue construyendo la imagen que todos conocemos, las Poquianchis como las grandes villanas. Pero espera, ¿era todo verdad? La realidad, como casi siempre, fue mucho más compleja. El periodista Jesús Sánchez Hermosillo fue el primero en llevar el caso al ojo público, pero no desde la objetividad. Su versión exageraba datos, multiplicaba cadáveres y señalaba narcotráfico, corrupción y rituales oscuros, la mayoría de ellos nunca comprobados legalmente. Por ejemplo, se hablaba de cientos de cuerpos. La suma solía oscilar entre 90 y 150, pero el expediente solo reposaba el hallazgo de 8, todos de mujeres. Se contaba que las hermanas llegaron a traficar con drogas, pero esta afirmación nunca fue enunciada en los documentos. Se decía que las hermanas mataban a los hijos de las prostitutas, pero hay testimonios de mujeres que volvían tras embarazarse o simplemente se iban. Y estas no fueron las únicas inconsistencias. A medida que se contrastan los documentos legales con otras investigaciones como las de Lisa Robledo, empiezan a aparecer más contradicciones, omisiones y hasta falsedades, porque lo que más llama la atención en todo este caso no es solo lo que se contó, sino lo que se ocultó o se alteró deliberadamente dentro del proceso judicial. Porque más allá del morbo y la condena pública, hubo inconsistencias graves, contradicciones que hacen cuestionar si realmente se aplicó justicia o si se trató de un montaje para cerrar el caso rápido y encubrir a otros involucrados. Primero, se pone atención a un hecho que los documentos oficiales apenas tocan: la participación directa de autoridades locales en el sostenimiento del burdel. No solo sabían, muchos colaboraban, pero en ese momento las únicas importantes en el caso eran las Poquianchis, ni alcaldes, ni policías o jueces, sino ellas como únicas culpables. Segundo, mientras en el proceso se habla de mujeres secuestradas, algunos testimonios muestran otra cosa, como el establecimiento de relaciones más recíprocas entre matronas y prostitutas, y la aceptación de varias de ellas
excusas para permanecer en el burdel, tema del que les hablé antes sobre las relaciones amistosas entre ellas. Tercero, Luisa González, una de las hermanas, fue acusada de colaborar con los asesinatos, pero en ese momento vivía en otra ciudad y no tenía contacto con sus hermanas, inclusive se dedicaba a otra cosa hacía mucho tiempo. Entonces, ¿por qué fue implicada? Cuarto, se incluyeron como víctimas a 2 mujeres que, según otras fuentes, desaparecieron mucho antes de que ocurrieran los crímenes. Quinto, algunas víctimas aseguraban que las Poquianchis mataban a los hijos de las embarazadas, pero otros testimonios contradicen esto. Muchas mujeres, al embarazarse, se iban por decisión propia o encontraban a alguien que las mantuviera. Sexto, se acusó a Guillermina Ramos de participar activamente en los negocios y en los asesinatos, pero ella había salido del burdel 2 años antes. ¿Error o conveniencia? Séptimo, el caso del Tepo, el sobrino de María, hijo de Delfina, que les comenté murió en una balacera, pues el Ministerio Público dijo que murió por un tiroteo dentro del burdel, pero ninguno de los presentes escuchó disparos y curiosamente esa muerte se usó para justificar el cierre del lugar. Octavo, incluso el número de víctimas no está claro, las versiones se contradicen, algunos testigos cambiaron sus cifras o dieron datos inconsistentes bajo presión. Y noveno, lo más grave, muchos testigos mintieron o cambiaron su versión por miedo o por las amenazas de los propios judiciales. Además hay elementos que desmienten directamente las causas de muerte registradas oficialmente. La primera mujer enterrada en la casa de Allende no murió por golpes ni por desnutrición, sino por complicaciones médicas tras un aborto. 2 prostitutas murieron al caer desde un segundo piso mientras peleaban, no fueron asesinadas. Y el cuñado de María disparó a mujeres que intentaban huir, pero los motivos oficiales no coinciden con los testimonios reales. Estas contradicciones no solo siembran dudas, revelan un sistema judicial que más que buscar justicia, parecía interesado en culpables inmediatas. Pero frente a esta narrativa empezaba a abrirse paso una mirada un poco distinta, en donde las Poquianchis no eran solamente monstruos, sino también víctimas de un proceso judicial plagado de irregularidades. Y aquí vale la pena detenerse, porque lo que Alarma celebraba como eficacia y compromiso de las autoridades, otros lo interpretan como un atropello a las garantías individuales de las acusadas. Porque no se trata de negar su participación en los crímenes, ni mucho menos. Se trata de cuestionar cómo se llevó a cabo el proceso legal. Las diligencias fueron rápidas y poco claras, hubo careos forzados, testimonios cambiantes o falsos y una clara manipulación mediática que convirtió el juicio en espectáculo. El escarnio público fue brutal y, como siempre, la prensa jugó un papel clave en la condena anticipada. Entonces surgen las siguientes preguntas. ¿Por qué tanta prisa? ¿Por qué tanto ensañamiento? Quizá porque las Poquianchis eran el blanco perfecto, mujeres campesinas, sin estudios, sin poder, pero con un negocio floreciente que ya empezaba a incomodar a muchos. Mujeres que, si bien no eran inocentes, sí fueron las únicas que pagaron por crímenes donde participaron muchos más, porque si el proceso se resolvía rápido, los verdaderos colaboradores, autoridades, políticos y clientes poderosos podían lavarse las manos, y así fue, ellas cargaron con todo el paquete por ser las más ignorantes. Las Poquianchis fueron monstruos, sí, explotaron, engañaron, manipularon y cargaron hasta el fin de sus días con una responsabilidad que no se puede negar. Pero ¿realmente se hizo justicia? ¿Qué hay de los policías que sabían, de los clientes que pagaban, de las autoridades que protegieron su negocio hasta que les dejó de convenir? Al final, el caso fue cerrado, las hermanas fueron condenadas, pero muchas preguntas quedaron sin respuesta y muchos cómplices sin castigo. Entonces, te pregunto a ti, ¿ya conocías esta versión de la historia? ¿Sabías que el caso de las Poquianchis también tiene otra cara menos popular y mucho más incómoda? Te leo en los comentarios. Si te gustó el video, dale like, comparte y suscríbete. Me encantó contarte esta historia. ¡Chao! Pero ahí se nota que yo no las estoy defendiendo, ¿cierto? Pues porque estoy diciendo que sí eran unas figuras. Pues que sí eran malas, pero mira que no mataron tanta gente como se decía. Realmente solo fueron 8 personas y al final no se sabe si las mataron. Pues que no eran las únicas culpables, que no eran tan malas como hijas del demonio, como decían. Pero no, ni mataron a 100 y pico de personas, ni mataron bebés porque no se encontraron los cuerpos, ni aparentemente habían muchas que no habían muerto por golpes, como si ellas las hubieran matado, ¿no?